Hola a todos, bienvenidos a un nuevo HR Thoughts by Hiring, un espacio creado para los amantes de los recursos humanos, en el que entrevistamos a personas top del área de HR. Hoy nos acompaña Pablo González, CEO y fundador de Tribu. En este capítulo hablaremos sobre talento, emprendimiento, cómo aportar valor desde diferentes generaciones y los retos de capital humano en los próximos años. Gracias por acompañarnos, Pablo. Bienvenido. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días. ¿Qué tal todo? Muy bien, la verdad que encantado de tenerte por aquí en nuestro HR Thoughts by Hiring y con muchas ganas de conocerte un poquito mejor. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y deseando compartir este ratito con vosotros. Perfecto, Pablo. Bueno, antes de lanzarnos y entrar en detalle con la propia entrevista y de tocar temas más de talento, personas, HR, sí nos gustaría que te presentases, conocerte mejor, quién eres, de dónde vienes, qué haces, que podamos conocer al Pablo más persona. Pues además me gusta siempre empezar así porque creo que, ante todo, yo creo que somos mucho más, ¿no? Del sitio en el que trabajamos, y creo que es súper importante. Mi nombre es Pablo González, soy sevillano, tengo 28 años, llevo ya aquí en Madrid muchísimo tiempo, más de 10, acabo de hacer justo ahora, y hace justo 8 tuve la oportunidad, estando en la universidad, de precisamente fundar lo que en ese momento se llama Pangea, la tribu, con V. 8 años que desde luego han sido tremendamente interesantes, apasionantes, con muchísimo aprendizaje y con la oportunidad de haber conocido y hecho, ¿no? Pues a muchísima gente, muchísimos proyectos y muchísimas aventuras. Y la verdad bueno, que yo me considero, siempre me defino como un apasionado de lo que hago, de la gente. Me encanta la gente, es lo que más me gusta del mundo, el estar rodeado de gente, de aprender de la gente, el disfrutar, ¿no? Con la gente en el día a día. Y eso tengo la suerte de haber podido hacerlo, ¿no? En Tribu, y de hacerlo cada día en Tribu, con todo lo que llevamos trabajando e impulsando desde, repito, desde hace ya 8 años. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ahora nos contarás un poquito más qué hacéis en Kibu, pero cuéntanos, ¿por qué te lanzaste a emprender? ¿Qué te llevó a ello, a crear Kibu? Pues todo comienza justamente en torno al año 2014, cuando tuve la oportunidad, estando en la universidad, de irme unos meses a un programa de intercambio en Panamá, y estando allí me di cuenta que era una pena, ¿no? Tener que salir fuera de España para escuchar hablar bien de todo lo mucho y muy bueno que tenemos en este país, ¿no? Y estuve allí unos cuantos meses y, joder, la gente te miraba cuando decías que eras de España con unos ojos como de envidia, ¿no? Decir, joder, qué maravilla, qué suerte de poder haber nacido, ¿no? Y crecido en un país como el nuestro. Y dije, no puede ser que luego tú vuelvas aquí y de repente te encuentres un clima, ¿no? Bueno, de total, bueno, de poca capacidad, ¿no? De creernos lo que somos, lo que valemos, lo que tenemos, el talento que existe en este país tremendo. Y a raíz de aquello, y sobre todo además todo esto conectado con que en aquel momento hay una situación en España muy complicada, ¿no? Con todo el tema de la generación Nini, generación perdida, más desde el punto de vista de la gente joven, pues dije, hay que hacer algo, ¿no? Tenía dos opciones: o lamentarme el resto de mi vida de lo que podíamos ser o lo que podía hacer, o empezar, ¿no? Humildemente, porque no tenía ni idea de qué hacer con mi vida ni de cómo abordar esa inquietud, ¿no? Que tenía. Y desde entonces, pues montamos un evento en aquel momento, en 2015, que tuvo la verdad que un impacto que ni nosotros mismos nos esperamos, nuestros mejores sueños. De hecho, llegamos a salir, ¿no? Fíjate todo, estando en la universidad sin tener ni idea de la vida ni de nada. Llegamos a salir en el New York Times, y a raíz de aquello empezaron a llamarnos empresas, empezaron a llamarnos personas de todo tipo, empezamos a trabajar, a hacer cosillas. Y siempre con la máxima, sin darnos cuenta, pero a día de hoy, no, mirando hacia atrás, nos damos cuenta de que nuestra máxima siempre ha sido, de alguna manera, contribuir, y ese es el propósito a día de hoy de Tribu, y ha sido siempre hacer del talento el motor de la transformación que el mundo está viviendo, ¿no? Han sido 8 años, como te decía antes, muy intensos, y todo comienza precisamente de una frustración que intenté, sin saber muy bien cómo me iba a salir ni hacia dónde iba a ir, en un proyecto que me permitiera, ¿no? Pues poder de alguna manera atacar esa sensación que no me gustaba y que quería de alguna manera abordar, ¿no? Por así decirlo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué interesante, ¿no? A mí me pasó algo parecido, ¿no? Yo también he estado varios años fuera de España y demás, y me pasó algo parecido. Muchas veces tenemos que salir para ser conscientes de lo que tenemos dentro. Y sin duda, hay una frase que me gusta repetir mucho, es que business is people. Y las personas son el eje fundamental de todos los negocios, y desde ahí es de donde, bajo mi punto de vista, hay que arrancar toda la transformación. Si no, la transformación sin las personas no tiene sentido. Y Total. Pablo, llevas 8 años con Tribu. Entiendo que, bueno, en estos 8 años habrá sido toda una aventura, con momentos buenos, momentos menos buenos, montaña rusa. ¿Qué dirías que ha sido lo que más te ha retado y lo más complicado en estos 8 años? Bueno, yo creo que en Tribu coincide que lo que más nos emociona es al mismo tiempo lo más complejo, ¿no? Nuestra mayor esencia, nuestro propósito es, a su vez, el mayor desafío que tenemos todos los días, que es la gente, ¿no? O sea, al final, cuando te dedicas
das todo, ¿no? Como hacemos en el equipo en Tribu, por y para la gente que nos rodea, pues en ese proceso, ¿no? De querer contribuir, como decía antes, ¿no? A hacer del talento ese verdadero motor de todo lo que está pasando, pues te encuentras con, bueno, con lo mejor, ¿no? Y lo no tan bueno del ser humano en su esencia pura, ¿no? Y eso de alguna manera te hace aprender, te hace de todo, te hace conocerte mucho, tanto lo que sí como lo que no quieres y lo que sí, lo que no buscas ser, ¿no? En la vida, por así decirlo, tanto personal como profesionalmente. Y es un reto, porque al final yo creo que lo apasionante de trabajar con y para las personas es que cada día es diferente, que no puedes dar nada por hecho y que cada día las cosas, digamos, desde luego cambian de manera vertiginosa y eso exige de un proceso de estar muy despierto, muy abierto, muy constante, ¿no? A todo lo que va ocurriendo y sobre todo de alguna manera con muchas ganas, ¿no? De querer de alguna manera pues, reinventarte, reactualizarte, reaprender, desaprender, para que todo lo que va pasando y todo lo que el mundo va necesitando y lo que la gente con la que trabajamos nos va pidiendo, pues tengamos la capacidad de reaccionar en tiempo y forma, ¿no? Entonces es cierto que es muy complejo porque al final, repito, no puedes dar nada por hecho y todo cambia muy rápido, pero al mismo tiempo me parece apasionante porque trabajas con lo mejor del mundo, ¿no? Que es la gente que estamos aquí, con lo cual yo creo que es una oportunidad muy grande, pero también un reto y una responsabilidad que no se nos puede olvidar ningún día ni en ningún momento. Totalmente, totalmente. Y Pablo, tanto desde fuera, ¿no? Se ve que estáis haciendo las cosas bien. ¿Qué crees que es la receta de vuestro éxito? ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que al final, bueno, el éxito, ¿no? Que yo creo que esto es como lo de los icebergs, ¿no? La típica foto del iceberg que se ve la punta, ¿no? Y tú dices, madre mía, qué bonito, y luego debajo, o qué pequeño, ¿no? Y luego debajo todo lo que hay enorme, ¿no? Para soportar y sustentar todo eso que la gente ve, ¿no? Al final, pues yo creo que todo el mundo, y esto es normal, nos pasa con todo, ¿no? Cuando vemos, yo qué sé, la televisión, vemos una revista o vemos cualquier cosa, te quedas con lo que aparentemente parece bueno o malo, porque muchas veces te parece algo que, joder, vaya fracaso y no te quedas con todo el trabajazo que ha habido detrás, ¿no? Que eso pasa muchas veces también. Yo creo que la receta de, no sé si del éxito o del que estemos hoy aquí y que cada día podamos trabajar y hacer las cosas un poco mejor, yo creo que ha sido siempre, en primer lugar, una capacidad de todo el equipo de un esfuerzo y un compromiso titánico. O sea, creo que esa parte del tener ganas y mantener las ganas creo que es fundamental en cualquier proyecto y en cualquier cosa que hagas en la vida. En este caso, todavía más. O sea, las ganas y el compromiso, lo más importante. Segundo, yo creo que muy clave, la pasión por lo que hacemos, porque puedes tener mucho compromiso con algo, pero si no te apasiona, al final eso va perdiendo fuelle, por así decirlo. Y luego también yo creo que es muy importante un proceso que no para 24/7 de escuchar activamente lo que pasa a nuestro alrededor. O sea, yo creo que también la capacidad que hemos tenido de adaptarnos desde Tribu a todo lo que el mundo ha ido de alguna manera lanzándonos, ¿no? Y retándonos en todo este proceso, yo creo que ha sido fundamental. La prueba de ello ha sido los últimos 3 años con todo el tema de la pandemia. Si algo ha impactado precisamente, entre otras muchas cosas, ha sido la forma que tenemos de entender el trabajo las personas y de gestionar el talento las empresas. Y ahí nosotros creo que hemos sido lo suficientemente ágiles, con los errores, por supuesto, que hemos cometido también, pero lo suficientemente ágiles y espabilados, en el sentido de la palabra, para identificar oportunidades rápido y en base a ello reaccionar generando el máximo y el mejor valor posible. Creo que ha sido eso, compromiso y esfuerzo, mucha pasión y mucho amor por lo que hacemos y luego, sobre todo, muy importante, pues esa parte que te decía, ¿no? De la escucha activa siempre, y esto es transversal, ¿no? Rodeado del mejor equipo, que creo que es la auténtica esencia de que cualquier proyecto vaya bien. Más allá de la idea, más allá de cualquier otra cosa, o tienes a la gente adecuada a tu alrededor o realmente. Perfecto, Pablo. Me parece súper interesante lo que comentas, porque al final los cuatro ejes, ¿no? Son soft skills. Por un lado, ganas, pasión por lo que haces, escucha activa y en este último tiempo, y que yo creo que es fundamental a día de hoy, capacidad de adaptación, ¿no? Poder adaptarse a nuevas situaciones, porque ya no es que el entorno sea cambiante en determinados momentos, sino que ya es siempre cambiante, ¿no? Entonces tenemos que ir adaptándonos día a día y me parece fundamental, ¿no? Y como decías también, la idea, bueno, es algo, pero lo importante es el equipo y la ejecución que se tenga de esa propia idea. Pablo, Totalmente. y volviendo al inicio, ¿no? En lo que te lleva a lanzar Tigo, ¿cómo crees o cuáles crees que deben ser las teclas que el español, por así decirlo, deba tocar para creérselo más y para ser consciente del talento que tenemos? Bueno, yo creo que una de las cosas que tenemos en nuestro país, yo creo que igual que en lo bueno nos venimos arriba, como yo creo que ninguna otra sociedad es capaz de hacer, y eso tiene una parte muy positiva porque aprovechamos mucho la cresta de la ola, ¿no? Para todavía ir más allá. En los momentos bajos no somos capaces de aprender de verdad con fundamento de aquello que nos hace sufrir, de aquello, otra vez la pandemia, ¿no? Es que no me gusta utilizar el mismo ejemplo que ya está muy utilizado, pero es que la realidad, o sea, cuántas cosas hemos sufrido, hemos visto, hemos sentido durante estos últimos años que ahora que ha pasado
ganando, ¿no? Entre comillas, todo, y digo entre comillas porque nunca se sabe, pasan a un, no tercer lugar, sino a un 21º, porque ya es como, no, eso ya es cosa del pasado. O sea, yo creo que tenemos una capacidad de emocionarnos, de venirnos arriba en España muy fuerte, y esto hace que en esa parte de, ¿no? de la emoción, del sentir lo que hacemos, ¿no? Se ve muy claramente en el fútbol. De repente, ¿no? Todos arriba con la roja está muy bien, pero luego cuando de repente llega esa época, ¿no? De vacas flacas y de repente más de aprender estando en el suelo porque te has caído, como nos pasa a todos en la vida, olvidamos muy rápido ese momento bajo, ¿no? Entonces yo creo que hace falta ser capaces de, en lo bueno, aprender, disfrutar y sobre todo recordarnos y creernos lo mucho que hemos sido capaces de hacer para llegar a eso bueno, porque no es casualidad lo que hacemos y lo que conseguimos, con lo cual aprender y disfrutar y sobre todo reconocernos el haber llegado hasta ahí. Y en lo no tan bueno, joder, aprender de verdad y que no realmente se quede en algo que, en una mala experiencia pasada, en un recuerdo a olvidar, sino que realmente sea algo que como sociedad, y como emprendedores, que como profesionales, que como personas, aprendamos de ello de verdad con fundamento, que se sume a la mochila de herramientas que tenemos en el día a día y que seamos capaces de utilizarla. Más allá de eso, yo no creo que haya diferencias en cuanto a lo que supone empezar algo en España, en Estados Unidos, en Francia o en Japón. Es que realmente el que quiere empezar algo, si tú no te sientes en ese momento de empezar en el lugar adecuado, por las razones que sean, el mundo es muy grande y está abierto, con lo cual yo creo que en ese sentido no creo que haya diferencias más allá de cómo como sociedad nos percibimos y de cómo como sociedad valoramos y reconocemos a aquellos, ¿no? Que de alguna manera quieren empezar algo, que en España luego tenemos mucho que hacer porque no podemos seguir permitirnos ese machaque constante a aquel que se equivoca y ese juicio, ¿no? Un poco poner a la gente contra, casi como el que dice, ¿no? Contra el escarminio público cada vez que alguien se equivoca cuando es lo más normal y es parte de la vida, levantarte cuando te caes y volver a hacerlo así una y otra vez. Y el que se equivoca no es un condenado. El que se equivoca es una persona humana que está viviendo y que está pues dando pasos en una u otra dirección con lo que eso supone, ¿no? Y creo que esto en España tenemos que trabajarlo mucho, no solo la autocrítica en positivo de manera constructiva, sino también esa parte de autoestima, no para venirnos arriba a pensar que somos los mejores, sino para realmente reconocer más y mejor lo que somos y lo que podemos hacer. Totalmente. Hay por ahí en francés una frase que es que nada rompe el que nada toca, ¿no? Entonces, lo mismo, ¿no? Todo el mundo que intenta hacer cosas se equivoca, ¿no? Y fruto de esa Totalmente. equivocación, pues salen proyectos, salen cosas nuevas, pero si Sí, sí. todos decidiésemos no hacer nada, pues bueno, no habría errores, Totalmente. pero sin duda no habría recompensa. Totalmente de acuerdo. Y Pablo, hablando del talento desde un punto de vista más corporativo, ¿qué crees que deben hacer las empresas a día de hoy para atraer el talento correcto? Y otra pregunta adicional es si crees que en España se sigue penalizando la edad a la hora del talento, tanto joven como el talento más adulto. Bueno, yo creo que a la primera pregunta, en cuanto a lo necesario, lo primero de todo, o sea, yo creo que hay dos principios fundamentales, ¿no? Por un lado, tener muy claro quién eres y lo que ofreces, pero esto pasa, me lo llevo al ámbito del amor, pasa igual, ¿no? O sea, realmente tú para poder enamorar y enamorarte tienes que tener muy claro lo que eres, que por supuesto está en constante evolución, solo faltaría, y también lo que puedes ofrecer y también lo que estás buscando, ¿no? Entonces creo que llevando ese símil, ¿no? Al ámbito de cualquier pareja, de cualquier relación, en el mundo de la empresa es igual. Tú como empresa tienes que tener muy claro, uno, lo que buscas, lo que realmente necesitas y sobre todo lo que tienes y lo que puedes ofrecer con total transparencia y sentido común, ¿no? Con lo cual, lo primero es eso, ¿no? Lo que llamamos la propuesta de valor llevado al mundo de los recursos humanos, pues eso creo que es fundamental en primera instancia. Primero, más que nada, porque si no, poco vas a poder contar y poco vas a poder ofrecer cuando la gente entre, ¿no? En ese sentido. Eso por un lado. Y luego, segundo, yo creo que es muy importante hoy en día, en una sociedad cada vez más hiperconectada, transparente, abierta en todos los sentidos, es la coherencia. O sea, yo no creo, siempre digo además que la fórmula adecuada, ¿no? Para lo que se llama en nuestro gremio el mundo del employer branding, yo creo que es un 50% realidad y un 50% aspiración. Oye, esto es lo que soy como compañía, con todo lo bueno y todo lo malo, o todo lo que tengo que mejorar, mejor dicho, porque no es que haya cosas malas o buenas, sino que son cosas que tengo y aquellas que quiero llegar a tener. Y en segundo lugar, todo lo que quiero llegar a conseguir. Y para eso quiero contar contigo como un profesional que se suma a mi equipo, ¿no? Con lo cual, tener muy claro lo que soy y lo que ofrezco. Y segundo, mucha coherencia y mucha transparencia en ese proceso. Con respecto al tema de la edad, yo creo que desde luego, bueno, hemos pasado, fíjate, de unos años, sobre todo en la anterior, cuando salíamos de la anterior crisis, ¿no? Económica en España del 2008, donde se vio penalizada de manera muy directa la generación más joven, también, bueno, en general la sociedad, por supuesto, pero la generación más joven, sobre todo una parte de empleo muy precario, muy difícil acceso al mercado laboral, etcétera, etcétera, pero sí que es cierto que a medida que han ido pasando los años y sobre todo por la propia situación demográfica que tenemos en nuestro país, la necesidad de incorporar perfiles jóvenes ha sido tan necesaria,
necesaria, nunca mejor dicho, valga la redundancia, que se ha ido de alguna manera puliendo, aunque por supuesto hay muchas cosas todavía que terminar de ajustar a nivel social, ¿no? Pero más allá de eso, la parte que tiene que ver con el talento más senior, que está muy en boca de todos ahora de repente, ¿no? En estos últimos 2, 3 años, lo que está claro es que esto ya, y creo que debemos llegar a esa conclusión todos como sociedad, esto no va de gente con 20 o gente de 50, de quién tiene más o menos razón, de quién sabe más o menos, de quién aporta más o menos, sino de cómo somos capaces de sentar en la misma mesa a gente diferente, no solamente apelando a su generación o a su edad, sino en general a lo que pueda aportar por ser una persona distinta al que está al lado, y desde ahí construir. O sea, los grandes cambios y los grandes progresos que se han producido en la historia de la humanidad, en las empresas, en los gobiernos, en cualquier equipo, en cualquier familia, vienen cuando somos capaces de sentar juntos a personas que, siendo diferentes, son capaces de coincidir o por lo menos de acordar una solución común y ponerse a trabajar juntos en ella. Por lo tanto, yo creo que este debate de si hay de si estamos perdiendo o no talento, de si estamos aprovechando o no, no tiene que ser eso, sino, oye, ¿cómo hacemos para aprovecharlo? Porque lo que no podemos permitirnos en una sociedad como la nuestra y en un mundo como el que estamos, con tantos retos por delante, es que es desaprovechar las ideas, la visión, la experiencia de cualquier persona en cualquier ámbito. Por supuesto que todos tenemos capacidad de aportar más o menos en determinadas situaciones, pero yo creo que hasta el que menos siente que puede aportar en algo, desde ese sentir que no, muchas veces aporta mucho más, ¿no? Entonces yo creo que lo importante aquí es eso, lo que decía, dejar a un lado este tema de si unos u otros y pensar en cómo hacemos que sea de todos con todos. Y esto es una cosa, yo creo que de convicción y de tenerlo muy claro. En el que lo tienes claro, no necesitas ni políticas, ni sistemas, ni cuotas, ni cosas que están hechas más para paliar que realmente para fomentar. Entonces yo creo que el foco es ese, que por convicción tengamos claro que o lo hacemos todos juntos o esto no va a tener sentido, por así decirlo. Totalmente. Coincido contigo. Yo creo que hay que parar con la batalla generacional y sobre todo ver cómo cada uno, desde su punto de vista y desde Total. su situación, puede aportar, ¿no? A mí me encanta comentar, ¿no? Que con esto del edadismo, pues al final está claro que la sabiduría se gana con los años, ¿no? Porque al final, pues los perfiles más jóvenes pueden tener más empuje, pero hay ciertas cosas que se ganan con el tiempo, ¿no? Entonces, todos los perfiles en sus diferentes momentos vitales pueden aportar cosas. Y lo importante es ponerlos en el momento adecuado, en el lugar adecuado, para que aporten. Sí, sí, Y, totalmente de acuerdo. Pablo, pensando en el futuro, ¿no? En este futuro cambiante que comentábamos hace un rato, ¿cuáles crees que son los retos en torno al talento para los próximos 2, 3 años? Bueno, yo creo que desde el punto de vista del talento de las personas, porque al final el talento tiene dos perspectivas, ¿no? El que cada uno de nosotros tenemos y el talento que al conectarse en lo que llamamos una organización, lo que pueden llegar a hacer juntos, ¿no? Desde el punto de vista individual, yo creo que la gran labor que tenemos pendiente por delante de los próximos años, yo creo que es de alguna manera generar más y mejor conciencia a la sociedad del talento que cada persona tiene. Y esto creo que es muy importante porque todavía, yo creo que si lanzáramos la pregunta, ¿no? Cogiéramos a 10.000 personas por la calle, o a 100 o a 50, y les preguntáramos si tienen talento, yo creo que todavía sigue siendo algo que mucha gente percibe como hecho para unos pocos, ¿no? Y que el resto lo que hacen es ir tirando con aquello que medianamente saben, pero que solo algunos tienen talento, cuando eso es para nada cierto. Todo lo contrario, todos tenemos un talento absolutamente único y distinto, con una serie que nos da una serie de capacidades y una serie de habilidades y que tenemos que ser capaces de, primero, descubrir y, segundo, aprovechar y entrenar, ¿no? Entonces, creo que lo primero, en el punto de vista individual, es ser capaces de hacer o de generar, ¿no?, mayor conciencia en las personas del talento que tienen y de lo mucho que pueden conseguir. Eso en la parte individual, que parece algo muy sencillo, pero creo que, repito, el porcentaje de gente consciente de su talento y que lo aprovecha es muy bajito para todo lo mucho que podríamos conseguir si ese índice de autoconocimiento y de conciencia, ¿no?, de lo que podemos y somos, de lo que podemos hacer y de lo que somos, aumentar. Por lo cual, eso por un lado. Por mucho que parezca sencillo, pero es que estamos en ese punto. Y a nivel organizacional, yo creo que, sobre todo a raíz de lo que ha pasado en estos últimos 3 años, donde ha habido un cambio de paradigma absoluto, no en la gestión del talento primero, sino que ha habido un cambio absoluto de paradigma en la manera que tenemos las personas de entender el trabajo, y esto ha provocado que las empresas tengan que cambiar de manera radical en muchos ámbitos, aunque no todas lo están haciendo como deberían, la forma de entender y de gestionar el talento en sus compañías, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista más corporativo, ¿no?, más empresarial, yo creo que tenemos, pues, desde, por ejemplo, y muy importante, ¿no?, retos que hacen referencia a hacer ese replanteamiento macro de qué somos, qué ofrecemos como organización al talento que tenemos, y esto habla de redefinir, ¿no?, y rediseñar eso que llamamos tanto, ¿no?, la experiencia del empleado, que yo creo que ya no hay que hablar de experiencia de empleado y candidato, sino de experiencia del talento, porque tiene que ser completamente homogénea y coherente, ¿no?, tanto dentro como fuera, con lo cual creo que hay una parte de repensar cómo somos capaces de entender mejor las necesidades, expectativas e inquietudes que tiene la gente con la que trabajamos, para, en base a ello, replantear nuestra propuesta, nuestra manera de acercar esa propuesta de valor al talento de nuestro ecosistema. Eso por un lado. Creo que hay una segunda parte muy importante, que es cómo somos capaces, ¿no?, también de buscar nuevas
nuevas fórmulas, porque es la palabra, fórmulas más que herramientas, para de alguna manera conseguir, ¿no? Que el talento que forma parte de nuestro ecosistema realmente esté conectado con lo que somos y hacemos, es decir, con el propósito, lo que da sentido, eso que tanto se llama, ¿no? En el mundo de recursos humanos, el concepto del engagement. Pues creo que esto desde luego es un reto porque está visto que en época de crisis lo que realmente hace que una compañía funcione es la capacidad que tiene su equipo de arrimar el hombro y de tirar con lo que haga falta y más. Y esto no se consigue al llegar la crisis, se genera el engagement. El engagement tiene que ser esto como ir al gimnasio. No puede ser que llegue el verano y te pongas en julio. No tiene sentido. Por lo cual, o estás constantemente trabajando esa. No es tanto el engagement como concepto que está muy manido ya, sino esa conexión, esa vinculación de la gente con lo que hace y lo que es en la empresa, o difícilmente vamos a poder afrontar las crisis que vengan por delante. Y luego, por último, también, ya podría hablar aquí durante muchas horas de este tema, creo que hay dos retos muy importantes que en el fondo son lo mismo, ¿no? Depende de dónde lo mires, que es trabajar un poco en cómo aportamos y qué tenemos para poder aportar. Por un lado, trabajar, ¿no? Muy bien con lo que es el liderazgo de las organizaciones para hacerles más y mejor conscientes de cómo aprovechar, en el buen sentido de la palabra, todo el talento del que están rodeados en el día a día, con lo cual esa evolución del modelo de liderazgo y de las habilidades, capacidades, competencias necesarias para que los líderes de una compañía, que ya no solo estamos hablando de los que están arriba y todo el mundo ve, sino hablamos de liderazgo formal y también informal. Tenemos que pensar, ¿no? Cómo hay que ser capaces de reactivarlo de una manera distinta para afrontar los retos que tenemos por delante. Y también en el resto en la organización en su conjunto, también hay que evaluar muy bien cómo somos capaces de estar muy atentos para generar un entorno de aprendizaje constante y de desaprendizaje constante también, ¿no? Entonces, esto no es nada sencillo porque estamos en una sociedad donde tenemos acceso a información, a contenidos, a todo tipo de cosas 24/7 de manera gratuita, y el papel que tiene que jugar una compañía a la hora de entrenar, ¿no? A su talento, pues está todavía ahí un poco, yo creo que en terreno de nadie, ¿no? Porque depende de la empresa, depende de la persona que trabaja en la compañía, depende de los dos. Yo soy muy defensor de la corresponsabilidad en toda la vida, y más en esto, pero sí que es cierto que todavía creo que hay que buscar fórmulas más adecuadas y más adaptadas al entorno en el que estamos hoy en día. Pero sin duda alguna esta parte de repensar, tanto a nivel macro, qué habilidades necesitamos desarrollar y cómo las tenemos también que desdesarrollar, es decir, las tenemos que desaprender, así como ese replanteamiento de cómo los líderes, ¿no? Tienen que ser capaces de escuchar más y mejor y sobre todo de actuar y de conducir y acompañar a los equipos, creo que es fundamental. Hay muchos más retos, pero por decir estos 3, 4, creo que son, sobre todo para este año 2023-2024, que son algunas de las principales cosas que tenemos que abordar. Pero de luego que en talento retos hay para varias décadas que tenemos por delante. Pablo, me encantan los retos, ¿no? Y me parece además, corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero que van muy alineados, tanto el talento de la persona como el talento de la organización, ¿no? Porque todo parte de un autoconocimiento, que lo has mencionado varias veces en este HR Thoughts y me parece fundamental. No puedes saber hacia dónde quieres ir si no te conoces, ¿no? El segundo, la pertenencia, bien sea sentimiento de pertenencia contigo mismo, sentimiento de pertenencia con la organización, con el propósito de tu organización. Y el tercero, ese aprendizaje, desaprendizaje, que consiste en potenciar lo que tenemos, tanto la organización como uno mismo, ¿no? Y me ha encantado, ¿no? El cómo lo has explicado, porque sin duda, ¿no? Yo creo que tenemos muchos retos por delante, pero bueno, es apasionante lo que podemos ir cumpliendo en los próximos años. Pablo, pues darte las gracias por este tiempo. Me ha encantado poder charlar contigo. Muchas gracias por participar en nuestro HR Thought y esperemos vernos pronto. Nada, gracias a ti por la invitación, un placer haber podido participar y espero que haya sido útil y algo interesante para todos los que nos escuchan. Por supuesto, a mí desde luego me ha encantado. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ti por todo. Hasta luego.